Bien, lo que vamos a realizar ahora va a ser resolver la tarea y la evaluación número 4. Bien, para la tarea nos está pidiendo realizar un estudio topológico y optimizar una pieza en específico, que es el eslabón 2. Es un eslabón que pertenece a un brazo robótico, y este brazo robótico forma parte de un rover explorador, que se muestra acá en la figura. Hay que optimizar y hay que obtener una pieza, ¿no? Hay que presentar una pieza optimizada. Entonces, acá está el robot. Este es el diseño preliminar de un robot explorador. Acá tiene las partes, tanto los sensores, tiene los actuadores. Acá pueden ver algunos motores que van a resultar los servos para nuestro brazo robótico. Acá abajo también se tiene el sistema de suspensión. Es un sistema de suspensión bastante sencillo, pero es bastante práctico. Funciona bastante bien. Acá también tenemos las ruedas. Todo es un diseño propio. Ese es el diseño que se va a utilizar. Bien, acá tenemos la pieza con la cual tenemos que trabajar. Y la pieza está acá. Es esta, ¿no? Esta es la pieza. Básicamente no hemos querido realizar la pieza con mucho detalle, ya que el objetivo es que SolidWorks lo diseñe, ¿no? O sea, aquí tenemos una idea inicial, y eso es lo que tenemos siempre, ¿no? Una idea inicial, una idea bastante simple. Prácticamente es un eslabón con las siguientes medidas, ¿no? Acá está, y un espesor de 6 milímetros. Entonces, este es nuestro eslabón, pero simplemente es una idea inicial, ¿no? Es una geometría súper sencilla. Y lo que vamos a hacer con SolidWorks ahora, con el análisis topológico, es optimizar, ¿no? Obtener una forma. ¿Y cuál sería su forma óptima de esta pieza? Que se llama eslabón 2. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es tener activado, ¿no? el complemento de SolidWorks Simulation de diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis estático con el procedimiento estándar, ¿no? Lo primero que debemos hacer es aplicar un nuevo material. Vamos a aplicar una aleación de aluminio 1060. Seleccionamos. A ver, ahí está. Aluminio 1060. Conexiones no las tenemos. Sujeciones, vamos a colocar una geometría fija en la base de nuestro eslabón. Después vamos a colocar las cargas. Lo primero que debemos colocar es la carga de gravedad, ¿no? Bien, según habíamos analizado antes en los cálculos anteriores, habíamos visto que cuando el ángulo, cuando el ángulo es cero, se tienen las mayores solicitaciones, ¿no? Tanto en torque y también van a ser las solicitaciones en cuanto a tensiones, deformaciones y demás solicitaciones. Entonces, sabemos que cuando está a 0 grados, quiere decir que vamos a tener las solicitaciones mayores, ¿no? Eso habíamos hecho en un análisis dinámico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para tener las mayores solicitaciones, la gravedad debería estar en sentido perpendicular, ¿no? Vamos a cambiar esto. Vamos a seleccionar, en nuestro caso, la vista lateral. El sentido, ¿no? Ahí tenemos la gravedad en sentido perpendicular al eslabón, ¿no? Y después vamos a colocar una carga que vendría a ser un peso, ¿no? En este caso yo voy a utilizar una masa distribuida, pero también puedo utilizar una fuerza, ¿no? O sea, si es masa distribuida, acá voy a colocar una carga de 12 kilogramos y se va a apoyar en estas dos caras. Entonces, al colocar una masa distribuida, la dirección y sentido de nuestra masa, pues siempre va a ser la misma que de la gravedad, ¿no? Ahora yo también puedo hacer lo mismo usando una fuerza. Selecciono fuerza, podría seleccionar las dos caras en las cuales quiero apoyar esas cargas. Y acá colocar, ¿no?
debo seleccionar una dirección, vista, ya tenemos, y acá ya colocar el valor correspondiente a, a unos 12 kilogramos. Pero acá algo muy importante que debo recalcar y que puede causar algunos errores es esta parte de acá. Acá hay una opción que dice por elemento y también dice total. Si yo coloco acá por elemento, eso quiere decir que estos 12 kilogramos aproximadamente que estoy colocando se van a colocar en cada cara. Eso quiere decir que aquí va a haber 12 kilogramos y aquí habría también 12 kilogramos. O sea, en total habrían 24 kilogramos. Si está la opción de por elemento. Pero si yo coloco acá total, eso quiere decir que la carga de 120 newtons se va a repartir entre ambas caras, ¿no? O sea, en total va a haber 120 newtons. Pero si coloco por elemento, en cada cara va a haber 120 newtons. En total, 240. Bueno, eso es solo para aclarar, ya que a veces suele haber algunos errores. Una vez realizado esto, pues ya vamos a proceder a... Vamos a borrar la fuerza. Nosotros estamos trabajando gravedad y con una masa distribuida de 12 kilogramos. Vamos a ejecutar el estudio. Y ya tenemos, ¿no? Tenemos los resultados. Vemos acá el límite elástico. Vamos a ver el trazado de factor de seguridad. Y vemos efectivamente que nuestro factor de seguridad es mayor a 1, es 1.33. Eso quiere decir que nuestra pieza no va a sufrir una falla mecánica por efecto de las tensiones. Acá también podemos ver en las tensiones que mi tensión máxima de von Mises 2.074 es menor, ¿no?, al límite elástico máximo admisible, que es 2.75. Entonces podemos ver que nuestra pieza pues va a poder aguantar la carga de 12 kilogramos en un extremo. Lo que vamos a realizar ahora va a ser optimizar, ¿no? Como podemos ver acá, es que todas las tensiones no se están distribuyendo de manera uniforme, ¿no? Podemos ver que aquí hay pesos muertos. Por ejemplo, esta parte casi no hay... vamos a ver, vamos a identificar. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño trazado. Y vamos a crear una pequeña gráfica para ver cómo está, ¿no? A ver, acá podemos ver que al principio se tienen unas tensiones altas y mientras se va avanzando, pues ya las tensiones bajan, ¿no? Eso quiere decir, pues, que acá en esta parte hay bastante peso muerto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es optimizar. Vamos a optimizar la forma de este eslabón para obtener una forma más ligera y que también soporte las mismas tensiones. Antes vamos a revisar cómo va nuestra pieza en cuanto a las frecuencias naturales, ¿no?, para ver la resonancia. Y también vamos a ver en cuanto a la fatiga, ¿no?, para calcular cuánto es los ciclos de vida que va a tener nuestra pieza. Vamos a estudio de frecuencia y de la misma manera, ¿no?, tenemos que aplicar un material. Vamos a usar aleación de aluminio 1060. Las sujeciones van a ser de las mismas. Las cargas también, vamos a usar gravedad. Y ya tenemos las configurado material, sujeciones y las cargas correspondientes de la misma manera que en el análisis estático. El problema que suele aparecer con el solver, ya sabemos que eso se soluciona
yendo a propiedades y colocando el solver en automático. Bien, ya tenemos nuestro estudio, podemos ver las primeras frecuencias, los primeros modos, ¿no? Tenemos 2.9 Hz, 32 Hz, 39 y demás frecuencias naturales, ¿no? Para resonancia mecánica. Ya hemos hecho análisis estático, estudio de frecuencia, y vamos a seguir realizando otro nuevo estudio. Vamos a realizar un estudio de fatiga. Vamos a colocarlo para un suceso de amplitud constante, y de la misma manera, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es agregar un suceso, que va a ser el análisis estático. Aquí está, para un ciclo de carga y descarga de unos 100.000. Aplicamos el material. Acá está con él la aleación de aluminio, ¿no? Aquí está seleccionada la aleación de aluminio 1060. Lo que nosotros tenemos que colocar acá es derivar la curva tensión versus número de ciclos, ¿no? Así que debemos de derivar del módulo elástico del material. Aplicamos y ya tenemos el material con su curva y solo nos queda ejecutar. Bueno, acá dice que no hay daño, ¿no? Eso quiere decir que teóricamente nuestra pieza pues tiene un ciclo de vida infinito, ¿no? O sea, prácticamente con 100.000 ciclos de carga y descarga, pues nuestro material no va a sufrir fatiga. Entonces no hay ningún tipo de daño, ¿no? Acá podemos ver los resultados. Bueno, prácticamente es cuando nos sale ese aviso, pues quiere decir que es de vida infinita, ¿no? Acá está. No hay daño. Así que también no va a haber ningún tipo de resultado. Ok. Entonces ya hemos hemos visto que tiene ciclo de vida infinita, hemos calculado las frecuencias naturales, y en el análisis estático también hemos visto que nuestra pieza pues soporta las cargas con un buen margen de factor de seguridad. Entonces lo que vamos a realizar ahora va a ser optimizar nuestra pieza. Vamos a crear un nuevo estudio. Y para optimizar la pieza pues tenemos que utilizar el estudio de topología. Esta es una manera, ¿no? Seleccionamos estudio de topología, o también podemos realizar de la siguiente manera. Agarrar un análisis, puede ser el análisis estático, copiar el estudio, y acá puedo seleccionar qué tipo de análisis quiero hacer a partir de mi análisis estático, que puede ser un estudio de topología. Aquí está. Entonces, la diferencia de hacerlo desde acá es que SolidWorks me va a copiar todo lo que hemos hecho, ¿no? Me va a copiar las restricciones, las cargas, el material y demás. Si yo lo hago desde acá, voy a tener que hacer todo otra vez. Seleccionamos estudio de topología, aceptamos y comenzamos a configurar, ¿no? Lo primero que debemos hacer es aplicar un material. Ya sabemos que estamos trabajando con aleación de aluminio 1060. Para las sujeciones, de la misma manera, una geometría fija en estas dos caras. Ok. En cuanto a las cargas también, ¿no? Gravedad. La gravedad vendría a estar en sentido perpendicular, ahí está, al eslabón, con un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Otra carga, una masa distribuida que va a ir directamente al siguiente eje, con un valor de 12 kilogramos. Ok. En objetivos y restricciones tenemos varias opciones, ¿no? Una opción es mejorar el radio de rigidez
y peso. Eso quiere decir mejorar la relación entre las tensiones, es decir, que soporte las mismas tensiones en lo posible, pero con menor peso, ¿no? Se va a ir quitando el material y después se va a tratar de mejorar en cuanto a las tensiones que soporta. O sea, va a soportar más tensión, pero con menos peso. Es decir, la siguiente opción es para minimizar el desplazamiento. Eso quiere decir que va a tratar de generar una geometría rígida que tenga el menor desplazamiento posible. Y la última es para minimizar la masa, ¿no? Entonces vamos a utilizar la primera opción ya que queremos mejorar, eso quiere decir, queremos tener la misma tensión, o sea, queremos conservar las tensiones, pero eliminar el peso, ¿no? Entonces acá seleccionamos y acá vamos configurando qué porcentaje de peso queremos eliminar. Vamos a colocar un 40% de peso que queremos eliminar. Acá tenemos la restricción de frecuencia, ¿no? En caso de que queramos restringir a un valor de frecuencia mínimo para evitar resonancias mecánicas. Entonces acá vamos a reducir la masa en un 40%. Ponemos OK. Y en controles de fabricación tenemos la opción de conservar regiones. En nuestro caso tenemos que conservar esas dos regiones porque aquí son medidas que no podemos modificar, ya que aquí van a ir los ejes, ¿no? Van a ir los ejes de los actuadores. Entonces ponemos aceptar. Y tenemos acá más opciones, ¿no? Especificar un espesor para tener un espesor constante, ¿no? Acá también tenemos para una dirección del desmoldeo. Eso nos va a servir para lo que son máquinas CNCs, para lo que es ruteos. Eso quiere decir que va a empezar a quitar solamente de un lado. Y vamos a realizar el estudio, ¿no? Ya hemos puesto el material, las sujeciones, las cargas, una restricción de masa, un 40% es lo que queremos reducir. Y vamos a conservar estas dos regiones donde van a ir los ejes de los actuadores. Entonces solo nos queda ejecutar el estudio. Esto por lo general tarda varios minutos. Por último, nos quedaría exportar la geometría optimizada para volver a hacer un rediseño, ¿no? Entonces, haciendo clic derecho en la masa del material, pues podemos tener, ¿no? La opción de exportar la malla suavizada. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, entonces, va a ser, vamos a crear una nueva pieza, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo de pieza con el nombre que ustedes puedan colocarle. Guardan y acá en la exportación avanzada nos dan tres opciones. Tenemos la opción de sólido de gráficos, sólidos y conjunto de superficies. La primera es un sólido de gráficos. Si lo exportan acá nos va a generar de esa manera. Prácticamente es un gráfico, acá está, es algo donde prácticamente es un dibujo en 3D. No puedo hacer ninguna operación, pero me sirve como una base, no es un dibujo básico, perdón, prácticamente es un gráfico, como lo dice su nombre, valga la redundancia, en el cual me va a servir de gráfico para redibujar la pieza. Si yo en cambio, acá, acá también tenemos otras opciones, ¿no? Acá tenemos la opción de sólido y conjunto de superficies. Si yo lo exporto como sólido, acá está. Al exportarlo como sólido, pues esto ya es, acá pueden ver, ¿no? Es un sólido importado. Y esto yo ya tranquilamente puedo exportarlo o guardarlo como un archivo STL, ¿no? Puedo ir acá a guardar. Y directamente yo puedo colocar un archivo, seleccionar un archivo STL para mandarlo directamente
a impresión, ¿no? A la impresora 3D. Entonces, si lo guardo como un sólido, esto automáticamente yo puedo convertirlo a una pieza para imprimirlo en 3D. Y por último, también tenemos las superficies. También se puede exportar acá como superficie. Son varias superficies acá, ¿no? Prácticamente es una... Si lo partimos, acá está. Bien, como son varias superficies, se hace bastante pesado, ¿no? Entonces, pueden ver que es una estructura, pero es totalmente hueca, ¿no? Es hueco y está hecho a partir de superficies. Bueno, entonces para redibujar yo les recomendaría que exporten, bueno, si van a imprimirlo, directamente pueden exportar a un sólido y ya directamente pueden imprimir. Pero si van a rediseñar la pieza, les recomiendo exportar a gráfico, ¿no? Y desde el gráfico, nosotros nuevamente podemos rediseñar esa pieza. Eso quiere decir que el gráfico me va a servir como un punto de inicio para empezar a hacer, para redibujar, ¿no? Prácticamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros para optimizar va a ser, vamos a exportar la malla. Y lo que vamos a hacer nosotros no va a ser crear un nuevo archivo, sino vamos a trabajar sobre la misma pieza, sobre el mismo diseño. Y vamos a crear una nueva configuración activa, ¿no? Configuración activa actual. Colocamos aceptar. Y la malla que habíamos hecho, la pieza optimizada, se va a exportar. Acá está, vamos a volver al modelo, o sea, toda la geometría optimizada ya va a estar superpuesto acá en el modelo, ¿no? Está superpuesto como un gráfico. Y lo que vamos a hacer nosotros es volver a dibujar, ¿no? Podemos ver acá nuestro modelo inicial y este es el optimizado. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros ahora es a redibujar, ¿no? Seleccionamos croquis, seleccionamos el plano correspondiente y vamos a empezar a quitar nosotros manualmente. Y también para mejorar también un poco la estética, ¿no? Entonces vamos a, ¿cómo se diría? Cortar la pieza y vamos a tratar de mejorar la estética colocándole algunas medidas, esta vez ya a nuestro estilo. La herramienta de Spline es una herramienta bastante interesante para volver a rediseñar. Hasta este punto, listo. Escape, ya estamos volviendo a rediseñar la pieza, ¿no? Vamos a colocar una línea de división porque es una pieza simétrica. Hasta aquí. Para hacer un espejo, ¿no? Una operación de espejo. Y poder copiar todo lo que hagamos a la segunda. Prácticamente esto ya no sirve. Solamente con las splines vamos a ir cortando todo lo que es y volviendo a dibujar, ¿no? Ustedes pueden hacerlo más detalladamente, yo lo estoy haciendo aquí, lo voy a hacer un poco rápido para tratar de darle una forma más uniforme. Ahí está. Acá también, ¿no? Spline. Y voy a empezar a dibujar. Listo.
Los splines son bastante versátiles, ¿no? Pueden ver que seleccionando un punto en las splines puedo ir modificando su posición y me salen unas flechas, ¿no? Y con esto yo puedo ir también modificando la dirección, ¿no? Para la curvatura. Entonces esto ya es dibujar, son detalles. Y bueno, ya tenemos esto. Eso estamos haciendo con el propósito de suavizar, ¿no? Acá tenemos, según lo que nos ha generado, pues las vistas estéticamente no son muy buenas, ¿no? O sea, tienen una geometría bastante irregular. Entonces, yo al volver a redibujar, puedo colocar cotas con tiempo, puedo tener una estructura estéticamente mejor, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, estoy volviendo a redibujar, estoy dando algunos cortes a nuestra pieza inicial, según lo que me han dado o me han dado de resultado en el análisis topológico, he vuelto a redibujar, ¿no? Solo he puesto la mitad y vamos a crear una simetría. Esto, esto. Y esto con respecto a este eje, ¿no? Ok, ya tenemos una simetría. Para hacer los cortes respectivos, acá también, aquí todos deben ser curvas cerradas, ¿no? Entonces aquí también vamos a seleccionar esto para hacer el corte respectivo. No es la única forma de hacerlo, ¿no? Pero listo. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser cortar, ¿no? Operaciones, corte, y vamos a cortar todo, hasta por todo. Aquí me muestra la dirección del corte. Está hacia abajo, vamos a cambiar la dirección hacia arriba y ok. Seleccionar los contornos, este contorno, este contorno, este contorno. Ok. Bueno, ya tenemos una geometría. Vamos a ocultar nuestro gráfico. Ocultar. Y ya tendremos una geometría un poco más suave, ¿no? Pueden ver, es un poco más suave, más estético. Acá me faltó cortar. Pero es una geometría más vistosa, ¿no? Entonces acá yo ya puedo colocar algunos redondeos. Vamos a seleccionar la cara, vamos a colocar un redondeo de 1 milímetro. Y es estéticamente un poco más, no es tan irregular como la superficie que nos habían dado al principio, ¿no? Entonces, al generar este gráfico con el estudio topológico, me ayuda a volver a redibujar, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a la primera parte, que es la tarea, que es prácticamente redibujar todo esto. No es necesario que sea exacto, sino que se tenga, ¿no? Una geometría estéticamente mejor. Entonces he vuelto a rediseñar. Aquí también, según veo, se puede quitar algunas partes, ¿no? Esta parte de acá y todo eso. Pero ya hemos quitado una buena parte. O sea, hemos optimizado, hemos quitado algunas cargas, cargas muertas, y eso sería ya en cuanto a la tarea. Esa sería la pieza optimizada y eso sería lo que hay que subir a la plataforma, la pieza optimizada. Para la evaluación es más sencillo, ya que acá nos pide que tenemos que calcular el esfuerzo, el factor de seguridad, la primera frecuencia natural y los ciclos de vida de la pieza inicial y la pieza optimizada, ¿no? Nosotros ya habíamos trabajado sobre la misma pieza y ya teníamos, pues, habíamos hecho el estudio estático, estudio de frecuencia y de fatiga de nuestra pieza inicial, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es, una vez que hayamos creado
la pieza optimizada tenemos que guardarlo, ¿no? Vamos a guardarlo, eslabón optimizado. Aquí me dice que desea copiar los archivos de los resultados, ¿no? Esos son los resultados de los diferentes estudios que hemos hecho. Como vamos a hacer otro estudio, entonces le voy a colocar que no. Bien, entonces ya tenemos el eslabón optimizado. Y lo único que tenemos que hacer ahora es volver a hacer los análisis, ¿no? Entonces acá, en análisis estático, hay algunos errores porque, a ver, la sujeción está bien. En las cargas, ¿no? Acá podemos ver que como ha desaparecido una cara, está dando un error, ¿no? Vamos a editar. Y bueno, ya solo está una cara. Vamos a borrar y vamos a volver a colocar esta acá. Listo. Y hemos solucionado el error, ¿no? Y volvemos a ejecutar el estudio. Bien, ya tenemos el estudio estático de nuestra pieza optimizada. Como podemos ver, también no hay ninguna falla mecánica. Hemos visto que está todo bien. Vamos a ver el factor de seguridad. También el factor de seguridad está casi al límite, pero tampoco hay una falla mecánica, ¿no? En el estudio de frecuencia de igual manera, ¿no? Hay un error en la carga distribuida y solo hay que volver a configurar, ¿no? Borramos y volvemos a configurar en esta cara la carga. Ya está, y volvemos a ejecutar el estudio. Y bien, ya tenemos nuestro estudio. Y la primera frecuencia es siempre esta, ¿no? Amplitud número 1. Esa sería la segunda frecuencia y cada vez son mayores, ¿no? La primera frecuencia vendría a ser esta, la amplitud 1, con un valor de 2.8 Hz. Y eso ya tendríamos, ¿no? O sea, para nuestra tabla, el esfuerzo máximo ya lo tendríamos acá. El esfuerzo máximo de von Mises está aquí. El factor de seguridad también está aquí. La primera frecuencia también ya está aquí. Acá está, ¿no? 2.8, la primera amplitud. Y lo último que nos falta sería el estudio de fatiga, ¿no? En fatiga está otra vez el mismo material, aluminio, aleación de aluminio 1060, la carga que habíamos puesto un suceso, ¿no? El análisis estático, y lo único que hay que hacer, no hay que configurar prácticamente nada, ya estaba, solo hay que volver a ejecutar. Y de igual manera esto no tiene ningún daño, dice, ¿no? Entonces tiene una vida infinita. No. Bueno, ahí está, ¿no? Prácticamente no hay ningún daño. Y el ciclo total, la vida total, pues es igual al número de ciclos que habíamos puesto. O sea, prácticamente es vida infinita. Entonces aquí obviamente voy a colocar los valores y aquí pues pondré vida infinita, ¿no? Y acá los valores correspondientes, ¿no? Esto es acá. En ambos casos. Y acá hay los valores correspondientes tanto de frecuencia, la primera de frecuencia, y acá están los valores tanto de von Mises, aquí, la tensión máxima de von Mises sería esta, justamente sería en este punto, y después el factor de seguridad, el mínimo, ¿no? Y eso sería todo. Entonces solamente aquí hay que copiar esos valores, tanto de la pieza optimizada como lo que hemos hecho al principio, ¿no? De la pieza inicial. Y eso sería todo en cuanto a la evaluación. Muchas gracias.